No eres más que una fracasada universitaria. No te atrevas a mostrar tu cara en esta familia nunca más. Esas fueron las últimas palabras que mi madre me dijo antes de azotar la puerta en mi cara. Me quedé allí, de pie en el porche de la casa donde había crecido, con mi maleta a mis pies, observando a través de la ventana cómo mi hermana menor, Cassandra, reía junto a nuestros padres en la sala. Eso fue hace 5 años, cuando yo tenía 22. Si estás viendo esto, suscríbete para ver cómo termina esta historia y dale like al vídeo. Mi nombre es Athena, y hoy tengo 27. En aquel entonces, yo era la vergüenza de la familia. La que no encajaba. La que era demasiado simple, demasiado común, demasiado fracasada como para merecer su amor o apoyo. Mi hermana Cassandra, en cambio, era todo lo que yo no era. Hermosa, inteligente, ambiciosa y, lo más importante, la hija dorada. Crecí en Nashville, Tennessee, y aprendí desde temprano que en mi familia el amor era condicional. Mis padres, ambos exitosos empresarios, tenían expectativas muy claras para sus hijas. Debíamos ser bellas, exitosas y perfectas representantes de su estatus social. Cassandra encajaba en ese molde sin esfuerzo. Yo no. Recuerdo con exactitud el momento en que todo se vino abajo. Estaba en mi 3er año de universidad estudiando diseño gráfico. Me encantaba. Crear arte, jugar con colores y formas, dar vida a las ideas en una pantalla. Pero mis padres lo odiaban. Ellos querían que estudiara negocios o derecho, algo prestigioso de lo que pudieran presumir en las cenas de su club campestre. El diseño gráfico es para la gente que no sabe hacer un trabajo de verdad, me dijo mi padre cuando le conté sobre mi carrera. Estás desperdiciando nuestro dinero en esas tonterías. Mi madre era aún peor. Nunca perdía oportunidad de compararme con Cassandra, que en ese momento estudiaba medicina. Tu hermana va a ser doctora, ¿y tú qué vas a ser? Alguien que hace dibujitos bonitos. Las críticas me fueron desgastando. Cada llamada a casa se convertía en un interrogatorio. Cada visita terminaba en sermones sobre mis decisiones, mi apariencia, mi futuro. Me dejaban claro que yo era una decepción. Cuando empecé a luchar contra la depresión y la ansiedad, me dijeron que dejara de ser dramática. Cuando mis notas bajaron, me amenazaron con quitarme el apoyo económico. Intenté seguir adelante, pero la presión se volvió insoportable. Mi salud mental se deterioró. Dejé de asistir a clases. Dejé de comer bien. Dejé de creer que valía algo. Y entonces, una noche especialmente oscura, tomé la decisión de dejar la universidad. No porque quisiera, sino porque no veía otra salida. Cuando se lo conté a mis padres, la explosión fue inmediata. Mi madre me gritó durante horas, que los había avergonzado, que estaba tirando mi vida a la basura, que era demasiado estúpida para ver el error que estaba cometiendo. Mi padre solo me miró con asco y me dijo que ya no era su hija. Cassandra estaba en la puerta, presenciando todo con una sonrisa burlona en el rostro. Siempre había disfrutado viéndome fracasar. Eso la hacía brillar más por comparación. Me dieron una semana para empacar mis cosas y marcharme. Sin apoyo económico, sin un lugar donde quedarme, sin una familia en la que apoyarme. Estaba completamente sola y aterrada. Terminé durmiendo en sofás de amigos durante meses, trabajando en lo que fuera para sobrevivir, mesera, dependienta, limpiando oficinas por la noche, cualquier cosa para mantenerme a flote. Sentía que había tocado fondo y que no había manera de volver a subir. Pero algo cambió en mí durante esos meses oscuros. Tal vez fue la rabia. Tal vez la desesperación. Tal vez pura terquedad. Decidí que no iba a dejar que ellos definieran quién era yo. No iba a aceptar su versión de lo que debía ser. Ahorré cada dólar que ganaba. Aprendí por mi cuenta programas avanzados de diseño gracias a tutoriales gratuitos en Internet. Construí un portafolio en cada momento libre que tenía. Contacté a pequeños negocios y les ofrecí diseñarles logotipos y páginas web a bajo costo solo para ganar experiencia. Y poco a poco, muy poco a poco, empecé a construir algo. No fue fácil. Hubo noches en que me fui a dormir con hambre porque debía elegir entre comprar comida o pagar el Internet. Hubo momentos en los que quise rendirme,
cuando esa voz en mi cabeza, que sonaba sospechosamente como la de mi madre, me decía que era ridículo pensar que podía tener éxito sin ellos. Pero seguí adelante. Y con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Mi trabajo mejoró. Mis clientes crecieron. Mis tarifas subieron. Pasé de dormir en sofás ajenos a un diminuto estudio, de un estudio a un departamento de una recámara, de ser freelance a abrir mi propia agencia de diseño. 5 años pasaron. 5 años de trabajar hasta la extenuación, de demostrar que todos estaban equivocados, de convertirme en alguien de quien podía sentirme orgullosa. Corté todo contacto con mi familia, cambié de número de teléfono, me mudé a otra parte de la ciudad. No quería saber nada de ellos. Y entonces, una cálida tarde de primavera, recibí un mensaje en redes sociales de una vieja amiga de la preparatoria. Me invitaba a la fiesta de graduación de Cassandra. Mi hermana por fin terminaba su carrera de medicina, y aparentemente la familia estaba organizando una gran celebración en un elegante salón del centro de Nashville. La invitación me pareció una trampa. ¿Por qué querrían que estuviera ahí después de todo lo que pasó? Pero mientras miraba el mensaje, sentí que algo se movía dentro de mí. Quizás había llegado el momento de enfrentarlos de nuevo. No como la chica rota y desesperada a la que habían echado, sino como la mujer en la que me había convertido. Pasé la semana siguiente decidiendo si debía ir o no. Parte de mí quería ignorar por completo la invitación, seguir con mi vida sin ellos. Había construido algo bueno sin su ayuda, sin su aprobación. ¿Por qué regresar ahora? Pero otra parte, la que todavía cargaba con las heridas de su rechazo, quería que vieran lo que había logrado. Quería que supieran que había sobrevivido sin ellos, que incluso había prosperado. La fiesta estaba programada para el sábado por la noche en uno de los salones más exclusivos de Nashville. Sabía que mis padres no escatimarían en gastos para celebrar a Cassandra. Siempre habían amado presumir, demostrar a todos lo exitosos que eran, lo perfecta que era su familia. Decidí ir. No porque buscara su aprobación, ni porque esperara una reunión emotiva. Fui porque quería mirarlos a los ojos como una igual y mostrarles exactamente lo que habían perdido. Los días previos a la fiesta fueron extraños. Me descubrí pensando en mi infancia más de lo que lo había hecho en años. Recuerdos que había intentado enterrar regresaban a la superficie. Recordé cuando tenía 8 años y llegué a casa orgullosa con un dibujo que había hecho en la escuela. La maestra lo había elogiado, lo colgó en la pared y me dijo que tenía verdadero talento. Mi madre apenas lo miró antes de decirme que fuera a hacer la tarea. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su periódico. Recordé cuando tenía 13, escuché a mi madre hablando por teléfono con su hermana. Se quejaba de que yo no me desarrollaba tan rápido como Cassandra, que iba a ser la hija simple y que esperaba que al menos fuera lo bastante inteligente para compensar mi falta de belleza. Recordé cuando tenía 16 y gané mi primer premio en un concurso de diseño en la escuela. Corrí a casa emocionada por compartir la noticia, solo para que mis padres lo ignoraran porque Cassandra había vuelto a estar en el cuadro de honor. Cada recuerdo reforzaba el mismo mensaje: yo no era suficiente. Nunca lo sería. Al menos, no para ellos. Pero ahora, sentada en el departamento que había pagado con mi propio trabajo, rodeada por el éxito que había construido desde cero, entendí algo importante. Su opinión ya no importaba. Me había demostrado a la única persona que realmente contaba, a mí misma. La noche de la fiesta llegó. Pasé horas preparándome, no porque quisiera impresionar a nadie, sino porque quería sentirme segura. Me puse un vestido negro, sencillo pero elegante, que había comprado con mucho esfuerzo. Me maquillé con cuidado. Arreglé mi cabello. Cuando me miré al espejo, vi a alguien fuerte reflejada, alguien que había sobrevivido. El lugar era aún más extravagante de lo que había imaginado. Lámparas de cristal colgaban del techo. Flores blancas decoraban cada rincón. En una esquina, un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica. Meseros impecablemente vestidos recorrían el salón con copas de champaña y bandejas de aperitivos. Era exactamente el tipo de despliegue exagerado que mis padres adoraban. Llegué deliberadamente tarde, lo que me dio unos minutos para observar antes de que alguien me notara.
El salón estaba repleto. Reconocí a algunos de mis parientes, amigos de la familia, socios de negocios de mis padres. Todos iban vestidos para impresionar. Todos sonreían y conversaban animadamente. Todos estaban allí para celebrar a Cassandra. Mi hermana estaba en el centro de la sala con un vestido blanco deslumbrante, luciendo cada centímetro como la exitosa graduada de medicina que era. Reía por algo que alguien le decía, con la mano apoyada en el brazo de un hombre atractivo que no conocía. Probablemente su novio. Mis padres la flanqueaban a ambos lados, radiantes de orgullo. Sentí una presión familiar en el pecho al mirarlos. Ese se suponía que era mi lugar. Yo debía ser la hija de la que estuvieran orgullosos. Pero fallé en cumplir sus expectativas, y me descartaron como si no valiera nada. Respiré hondo y avancé más dentro de la sala. Varias personas me miraron, pero nadie pareció reconocerme. Había cambiado mucho en 5 años. Ahora era más delgada, más cuidada, con otra manera de moverme. La universitaria asustada y deprimida ya no existía. En su lugar estaba alguien que había aprendido a sobrevivir. Me acerqué a la barra y pedí una copa de vino. Mientras esperaba, escuché una voz familiar detrás de mí. «¿Athena? ¿Eres tú?» Me giré y encontré al profesor Howard, uno de mis maestros favoritos en la universidad. Había enseñado en el departamento de artes, y había sido de los pocos que me animaron a seguir con el diseño antes de que abandonara. Ahora tenía más canas y arrugas, pero sus ojos amables seguían siendo los mismos. «Profesor Howard», dije, genuinamente sorprendida. «¿Qué hace aquí?» «Ahora enseño en la escuela de medicina», explicó. Cassandra fue una de mis alumnas. Brillante, muy aplicada. Se detuvo, estudiando mi rostro. «Escuché que dejaste la universidad. Siempre me pregunté qué pasó contigo. Tenías tanto talento». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ahí estaba alguien que había creído en mí, que había visto potencial en mi trabajo, y yo había desaparecido sin dar explicación. «Tuve algunos problemas personales», respondí con cautela. «Pero ahora me va bien. Soy dueña de mi propia agencia de diseño». Su rostro se iluminó. «¿En serio? Eso es maravilloso. Siempre supe que lo lograrías. Tu trabajo era excepcional, incluso entonces». Conversamos unos minutos más, poniéndonos al día de lo que había pasado en esos años. Parecía realmente feliz de verme bien, más de lo que podría decir de la mayoría de la gente en esa sala. Cuando la charla terminó, el profesor Howard se despidió para saludar a otros invitados. Lo vi alejarse, sintiéndome agradecida por su bondad y al mismo tiempo, intensamente consciente de lo aislada que me sentía entre ese mar de rostros que se suponía eran mi familia y mis amigos. Me deslicé por la fiesta como un fantasma. La gente me miraba, pero sus ojos pasaban de largo, sin reconocerme. 5 años eran mucho tiempo. La última vez que me habían visto yo tenía 22 años. Era joven y estaba rota. Ahora tenía 27, era firme, segura, otra persona. No hacían la conexión. Me encontré cerca de la mesa de postres cuando escuché la voz de mi madre. Estaba rodeada de un grupo de mujeres, todas vestidas con ropa de diseñador, todas con la misma sonrisa ensayada. «Estamos tan orgullosos de Cassandra», decía mi madre. La escuela de medicina fue dura, pero nunca se rindió. Siempre ha sido tan determinada, tan enfocada, a diferencia de algunas personas. La forma en que pronunció esas últimas palabras dejaba claro que hablaba de mí. Aunque no dijo mi nombre, sentí la rabia encenderse en mi pecho, ardiente y punzante. «Sí, somos muy afortunados», añadió mi padre, uniéndose a la conversación. «Nuestras 2 hijas han hecho un gran trabajo. Cassandra va a ser doctora, y nuestra mayor es muy exitosa en los negocios». Me quedé helada. ¿De qué estaba hablando? Ellos me habían desheredado. Me habían dicho que no valía nada, y ahora le mentían a sus amigos fingiendo que todo estaba bien, que estaban orgullosos de mí. Una de las mujeres preguntó. «Oh, no sabía que tenían otra hija. ¿Dónde está? Me encantaría conocerla».
La sonrisa de mi madre se tensó. No pudo venir esta noche. Compromisos de trabajo. Ya saben cómo es. La mentira fue tan casual, tan ensayada, que me pregunté cuánto tiempo la habrían repetido. Cuántas veces habían fingido que yo seguía siendo parte de la familia, parte de esa imagen perfecta, cuando en realidad me habían tirado a la basura como si no valiera nada. Quise marchar hacia ellas y exponerlos allí mismo, delante de todos. Quería anunciarle a todo el mundo que yo era la hija de la que ellos estaban mintiendo, que me habían abandonado, que su familia perfecta no era más que una fachada. Pero algo me detuvo. Tal vez fuera instinto de autoprotección. Tal vez estrategia. O quizás solo quería ver hasta dónde llegaban sus mentiras antes de revelar la verdad. Decidí observar un poco más para entender exactamente qué historia habían estado vendiendo a su círculo social. Me moví por distintas partes del salón, escuchando conversaciones, captando fragmentos del relato que mis padres habían construido. Pronto se hizo evidente. Le habían dicho a la gente que yo trabajaba en el extranjero, que estaba demasiado ocupada con mi exitosa carrera para asistir a los eventos familiares, que enviaba mis saludos pero no podía estar presente. Habían creado una ficción elaborada en la que yo seguía siendo su hija exitosa, solo que convenientemente ausente. La realización me revolvió el estómago. Querían el crédito de haber criado a 2 hijas exitosas sin tener que lidiar conmigo. Querían mantener su imagen sin reconocer que habían destruido su relación con una de sus propias hijas. Mientras procesaba esto, Cassandra pasó a mi lado. Se dirigía a un grupo de jóvenes cerca de la entrada, probablemente sus amigos de la Facultad de Medicina. Me miró apenas un segundo. Sus ojos se deslizaron sobre mi rostro sin un atisbo de reconocimiento, y siguió caminando. Mi propia hermana no me reconocía, la persona con la que había crecido, compartido casa, peleas, risas. Ahora yo era invisible para ella. La seguí a cierta distancia, curiosa por escuchar qué decía a sus amigos. Todos la felicitaban, hablaban de sus futuras carreras, compartían anécdotas de la escuela de medicina. Cassandra estaba animada y feliz, absorbiendo la atención. Tu familia debe estar muy orgullosa, comentó uno de sus amigos. Cassandra rió. Lo están. Mis padres siempre me han apoyado. Me impulsaron a dar lo mejor de mí. Otro amigo preguntó. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana mayor, respondió Cassandra con cuidado, pero no somos cercanas. Ella tomó malas decisiones hace algunos años y ya no hablamos. Malas decisiones. Así describía mi colapso, mi depresión, mi lucha por sobrevivir. Malas decisiones. Qué triste, dijo su amigo con tono comprensivo. Cassandra se encogió de hombros. Algunas personas no saben manejar la presión. Mis padres hicieron todo lo posible por ella, pero lo tiró todo por la borda. Dejó la universidad y básicamente desapareció. No tenemos idea de qué hace ahora. La crueldad casual de sus palabras me dolió más de lo que esperaba. Hablaba de mí como si fuera una extraña, como si mis luchas no significaran nada, como si los años de abuso emocional de nuestros padres hubieran sido culpa mía. Quise confrontarla allí mismo. Quise decirle exactamente en qué había estado trabajando estos últimos 5 años. Quise restregarle mi éxito en la cara y ver cómo se daba cuenta de que se había equivocado conmigo. Pero me contuve. La noche todavía era joven. Habría tiempo para las revelaciones más tarde. Me alejé del grupo de Cassandra y me encontré en un rincón más tranquilo del salón. El profesor Howard apareció de nuevo, esta vez acompañado de un hombre de mediana edad con un traje caro. Athena, dijo el profesor Howard con calidez. Quiero presentarte a alguien. Este es el Dr. Gregory, decano de la Facultad de Medicina. Justo le estaba hablando de tu agencia de diseño. El Dr. Gregory me extendió la mano y la estreché. Un placer conocerte. El profesor habla muy bien de tu trabajo. Gracias, respondí, sorprendida por la recomendación del profesor. En realidad, continuó el Dr. Gregory, estamos buscando a alguien para rediseñar el sitio web y el material de marca de nuestra facultad. El diseño actual está bastante desactualizado. ¿Te interesaría conversar sobre un posible contrato? Mi corazón dio un salto.
Era una gran oportunidad. El tipo de cliente que podía llevar mi agencia al siguiente nivel, y estaba ocurriendo aquí, en la fiesta de graduación de mi hermana, mientras mi familia fingía que yo no existía. Me interesaría mucho, dije, manteniendo la voz profesional a pesar de que el pulso me latía con fuerza. Intercambiamos datos y el Dr. Gregory prometió ponerse en contacto la semana siguiente para programar una reunión formal. Mientras se alejaba, el profesor Howard me sonrió. Las oportunidades llegan cuando menos las esperamos, dijo con suavidad. Asentí, pero mi mente giraba a toda velocidad. La noche había dado un giro inesperado y tenía la sensación de que estaba a punto de ponerse muy interesante. Después de que el Dr. Gregory se marchó, me despedí del profesor Howard y salí a la terraza. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para procesar lo que estaba ocurriendo. La brisa fresca de la noche se sentía bien contra mi piel enrojecida. La terraza daba al centro de Nashville, con las luces de la ciudad titilando a lo lejos. Me apoyé en la barandilla y cerré los ojos, intentando calmar la tormenta de emociones dentro de mí. Ira, satisfacción, confusión, reivindicación. Todas se mezclaban hasta que no podía distinguir cuál era más fuerte. Escuché pasos detrás de mí y me giré para encontrar a una mujer que no reconocí. Era mayor, quizá de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado y un elegante vestido azul. Me sonrió con calidez. ¿Necesitabas un descanso del bullicio?, preguntó, situándose junto a mí en la barandilla. Algo así, respondí. Soy Ellen, se presentó. Soy colega del padre de Cassandra. Hemos trabajado juntos durante años. Una colega de mi padre. Mantener mi expresión neutra se volvió un reto. Encantada, dije. Tienes un rostro familiar, dijo Ellen, estudiando mi cara. ¿Nos hemos visto antes? No lo creo, respondí con cautela. Ella ladeó la cabeza, todavía examinándome. No, estoy segura de que te he visto en alguna parte. Quizá en fotos. Entonces sus ojos se abrieron ligeramente. Dios mío. ¿Eres Athena? El estómago se me encogió. Alguien me había reconocido, después de todo. Sí, dije en voz baja. El rostro de Ellen se transformó con una calidez genuina. He oído tanto sobre ti. Tus padres dijeron que te iba muy bien en los negocios. Comentaron que estabas trabajando en el extranjero, pero me alegra mucho que hayas podido venir esta noche. Cassandra debe de estar encantada de tener aquí a su hermana. Las mentiras de mis padres eran aún más elaboradas de lo que pensaba. No corregí a Ellen. En cambio, simplemente sonreí y la dejé continuar. Tu padre me mostró algunas fotos de tu trabajo el mes pasado, prosiguió Ellen. Diseños preciosos. Estaba tan orgulloso. Guarda un portafolio con tus proyectos en su oficina. Esto ya era demasiado. Mi padre tenía un portafolio con mi trabajo. El mismo hombre que había llamado a mi carrera una pérdida de tiempo. El que me había desheredado por seguirla. Qué sorprendente, dije, incapaz de ocultar del todo el filo en mi voz. Ellen no pareció notar mi tono. Oh, habla de ti todo el tiempo. Ambas hijas son tan talentosas. Debes tener unos padres maravillosos para haber criado a dos niñas tan exitosas. Sentí náuseas. Se estaban adjudicando el mérito de mi éxito. Un éxito que yo había alcanzado completamente sin ellos. Un éxito que construí desde la nada después de que me abandonaran. Usaban mis logros para reforzar su reputación, mientras al mismo tiempo fingían que estaba demasiado ocupada para asistir a eventos familiares. Disculpa, dije de pronto. Necesito ir al baño. Dejé a Ellen en la terraza y volví al interior, con las manos temblando de rabia. Necesitaba enfrentarlos. Necesitaba exponer sus mentiras en ese mismo instante, frente a todos sus amigos y colegas. Necesitaba que todos conocieran la verdad. Pero cuando miré alrededor, vi a mis padres rodeados de admiradores, vi a Cassandra brillando en el centro de atención, vi la imagen perfecta que habían construido. Y comprendí que confrontarlos en público solo me haría ver como una persona resentida y mezquina. Ellos le darían la vuelta a la historia, lo presentarían como celos,
como inestabilidad, como si yo fuera la hija problemática que siempre habían dicho que era. Tenía que ser más inteligente que eso. Necesitaba pruebas. Necesitaba una manera de exponerlos que no pudiera ser ignorada ni disfrazada. Saqué el teléfono y comencé a grabar notas de voz, documentando todo lo que presenciaba, las mentiras que la gente me repetía sobre lo orgullosos que estaban mis padres, la forma en que fingían que yo seguía siendo parte de sus vidas, la elaborada ficción que habían creado. Mientras hacía esto, vi a Cassandra separarse de su grupo y dirigirse al pasillo que conducía a las salas privadas. La seguí a distancia. Entró en una de las salas de conferencias más pequeñas junto al pasillo. Esperé un momento y luego empujé la puerta apenas. Cassandra estaba de espaldas, hablando por teléfono. Lo sé, mamá, decía, me estoy encargando. Nadie ha preguntado específicamente por ella. Todos creen la historia de que está trabajando en el extranjero. Hizo una pausa, escuchando. ¿Y si aparece? Mamá, ella no sabe de la fiesta. No la invitamos. Incluso si se enterara de alguna manera, no tendría el valor de regresar después de 5 años. El corazón me martillaba en el pecho. Estaban planeando activamente mantenerme fuera. No era solo una mentira casual. Habían diseñado deliberadamente excluirme y luego justificar mi ausencia con más engaños. El fideicomiso, continuó Cassandra. Sí, hablé con el abogado la semana pasada. Como ha estado fuera de contacto por tanto tiempo y hay documentación de que abandonó y cortó lazos, deberíamos poder reclamar que su parte quedó anulada. Tomará algo de tiempo, pero él confía en que funcionará. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi abuela había establecido fondos fiduciarios para ambas antes de morir. Yo nunca lo había pensado demasiado porque estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir. Pero claramente mi familia sí lo había pensado. No solo se atribuían mi éxito, también estaban intentando robar el dinero que legítimamente me pertenecía. Cassandra soltó una risa ante algo que mi madre dijo al otro lado de la línea. No te preocupes, ella tomó su decisión cuando dejó la universidad. Eligió tirar su vida a la basura. Ese dinero estará mejor con alguien que realmente hizo algo con su educación, alguien que te hizo sentir orgullosa. Las palabras resonaban en mi cabeza. Eligió tirar su vida a la basura. Como si mi crisis mental hubiera sido una elección. Como si los años de abuso emocional de mis padres no hubieran tenido nada que ver. Como si yo hubiera querido sufrir, luchar y pelear por cada pedazo de estabilidad. Retrocedí de la puerta antes de que Cassandra pudiera verme. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Pero había grabado toda la conversación. Ahora tenía pruebas. Pruebas de sus mentiras, de su manipulación, de sus planes para robarme. Regresé al salón principal aturdida. Todo lo que pensaba que sabía sobre esa noche había cambiado. No se trataba solo de la vergüenza de que hubiera abandonado la universidad. Se trataba de dinero. Se trataba de que reescribieran la historia para poder reclamar mi herencia y mantener intacta su imagen perfecta. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba consejo. Saqué el teléfono y le escribí a mi socio de negocios, Jordan, la única persona que conocía toda la verdad sobre mi pasado. El mensaje fue breve. Necesito ayuda legal. Mi familia intenta robarse mi herencia. Tengo una grabación que lo prueba. ¿Qué hago? Su respuesta llegó enseguida. No los enfrentes aún. Sal de la fiesta. Nos vemos mañana en la oficina. Trae todo lo que tengas. Lo manejaremos bien. Tenía razón. Tenía que ser estratégica. Pero irme en ese momento se sentía imposible. Yo había venido aquí a enfrentarlos, y no iba a volver a huir. Respiré hondo y regresé al corazón de la fiesta. La velada estaba llegando a su punto culminante. Mi padre se preparaba para dar un discurso y todos se congregaban alrededor de un pequeño escenario montado en el fondo del salón. Me coloqué en el borde de la multitud, en un punto desde el que podía verlo todo sin llamar demasiado la atención. Mi padre subió al escenario, micrófono en mano, con su sonrisa más encantadora. Muy buenas noches a todos, comenzó.
Gracias por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Hoy celebramos a mi hija Cassandra, que ha trabajado incansablemente para cumplir su sueño de convertirse en doctora. El público aplaudió. Cassandra estaba junto a mi madre, radiante de felicidad. Como padre, continuó, no hay nada más gratificante que ver a tus hijos triunfar. Mi esposa y yo hemos sido bendecidos con 2 hijas extraordinarias. Ambas inteligentes, ambas decididas, ambas empeñadas en dejar su huella en el mundo. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Lo estaba haciendo otra vez, fingiendo estar orgulloso de mí, fingiendo que éramos una familia unida y feliz. Cassandra siempre fue enfocada y dedicada, siguió diciendo. Desde niña supo que quería ayudar a la gente. Nunca se desvió de esa meta. Y esta noche, al celebrar su graduación en una de las mejores escuelas de medicina del país, no podríamos estar más orgullosos. Más aplausos. Noté al profesor Howard entre la multitud, observando el discurso con una expresión serena. El doctor Gregory estaba cerca, asintiendo. Nuestra otra hija, Athena, no pudo estar con nosotros esta noche por compromisos de trabajo en el extranjero, dijo mi padre con fluidez. Pero envía su cariño y felicitaciones a su hermana. Athena ha construido un negocio de diseño muy exitoso y viaja constantemente por su trabajo. Estamos orgullosos de ambas y de las mujeres en las que se han convertido. La facilidad con la que mentía era asombrosa. Decía esas falsedades con tal convicción que por un instante casi me las creí yo misma. Casi. La familia lo es todo, concluyó. Mi padre concluyó. Y esta noche no solo celebramos los logros de Cassandra, sino también la fortaleza de los lazos familiares que nos sostienen en los desafíos de la vida. Por Cassandra. Por Cassandra. Repitió la multitud, alzando sus copas. Yo no alcé la mía. Me quedé allí, mirando cómo mi padre bajaba del escenario para abrazar a mi hermana, viendo a mi madre enjugarse lágrimas de felicidad, observando a todos celebrar ese momento de familia perfecta construido sobre una base de mentiras. El profesor Howard se abrió paso entre la multitud hasta quedar cerca de mí. Un discurso encantador, comentó. Aunque me sorprende que tu hermana no haya podido venir. No sabía que tenías una hermana hasta esta noche. Lo miré con atención. Parecía genuinamente confundido, no como si intentara tenderme una trampa. Es curioso, dije despacio, porque yo soy esa otra hija. Los ojos del profesor Howard se abrieron de par en par. Miró de mí a mi padre, y luego de vuelta a mí. No entiendo. Él acaba de decir que estabas en el extranjero. Mintió, respondí con sencillez. Estoy aquí. He estado aquí toda la noche. Y nadie de mi familia me ha reconocido porque no me ven desde hace 5 años. Desde que me desheredaron por abandonar la universidad. El profesor me miró fijamente, procesando la información. Podía ver cómo intentaba encajar las piezas que no cuadraban. Pero él acaba de decir que estaba orgulloso de ti. Que tenías un negocio exitoso. Y lo tengo, afirmé. Pero ellos no lo saben. No tienen idea de lo que he estado haciendo desde que me echaron. Se han inventado historias sobre mí para salvar las apariencias con sus amigos. El rostro del profesor Howard reflejaba una auténtica conmoción. Eso es imperdonable. ¿Por qué harían algo así? Porque les importa más su reputación que yo, dije. Las palabras salieron amargas, pero eran la verdad. Antes de que pudiera responder, el doctor Gregory se nos unió. ¿Todo bien aquí?, preguntó, percibiendo la tensión. El profesor Howard me miró, dándome la elección de compartir o no lo que acababa de confesarle. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Doctor Gregory, dije, necesito ser honesta con usted antes de avanzar en cualquier conversación de negocios. Él me miró intrigado. Adelante. Mi nombre completo es Athena. Mi apellido es el mismo de Cassandra porque ella es mi hermana. Soy la hija de la que mi padre habló en su discurso, la que supuestamente estaba en el extranjero. La expresión de Gregory pasó de interés cordial a confusión. No entiendo. Estás aquí. No estás en el extranjero. Exactamente, respondí.
Mi padre mintió. Ha estado mintiéndole a todos aquí sobre mí. La verdad es que mis padres me desheredaron hace 5 años cuando dejé la universidad por problemas de salud mental. Me cortaron todo contacto, me dijeron que no volviera a buscarlos y fingieron que no existía. Hasta ahora, aparentemente, que decidieron contarle a la gente que soy exitosa y que trabajo en el extranjero. Están usando mi verdadero éxito, del que no saben nada, para fingir que son buenos padres. El doctor Gregory me miró, luego volvió la vista al escenario, donde mi padre aún recibía felicitaciones, y otra vez a mí. Es una acusación muy seria. No es una acusación, respondí. Es la verdad. Saqué el teléfono. Tengo una grabación de mi hermana hablando con mi madre hace un rato. En ella discuten lo aliviados que estaban porque no me enteré de la fiesta ni aparecí. También hablan de cómo planean robar mi herencia, alegando que la perdí por haber abandonado y cortado lazos. El rostro del profesor Howard se volvió pálido. Athena, esto es terrible. No tenía idea de que hubieras pasado por algo así. La mayoría no lo sabe, contesté, porque he estado concentrada en reconstruir mi vida en lugar de airear la ropa sucia de mi familia. Pero vine esta noche porque quería verlos otra vez. Quería enfrentarme a ellos como alguien que triunfó a pesar de ellos, no gracias a ellos. Lo que no esperaba era descubrir que llevaban años mintiendo sobre mí y planeando robarme el dinero que me pertenece. El doctor Gregory guardó silencio un largo momento, estudiando mi rostro. ¿Puedes probar que eres quien dices ser? Saqué mi licencia de conducir y se la mostré. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi dirección en Nashville. Todo confirmaba mi identidad. Te creo, dijo finalmente. Y me indigna lo que has compartido. Sin embargo, debo pensar con cuidado cómo proceder con nuestras conversaciones de negocios. Esto me pone en una situación complicada, dado que tu padre es un colega respetado y conozco a tu familia desde hace años. El corazón se me hundió. Claro, la reputación de mi familia siempre pesaba más que mi verdad. Siempre había sido así. Pero el profesor Howard intervino. Con el debido respeto, doctor Gregory, la situación familiar de Athena no tiene nada que ver con sus capacidades profesionales. Yo la enseñé en la universidad antes de que se fuera. Su trabajo era excepcional entonces y, por lo que me ha contado, solo ha mejorado desde entonces. Castigarla profesionalmente por tener una familia disfuncional sería sumamente injusto. El doctor Gregory lo pensó unos segundos, luego asintió lentamente. Tiene razón. Por supuesto, los asuntos personales no deben afectar las oportunidades profesionales. Athena, me pondré en contacto la próxima semana como habíamos planeado. Lo que tu familia haya hecho es un asunto entre ustedes. Tu trabajo habla por sí solo. Una oleada de alivio me recorrió, aunque fue breve. Vi a mi madre avanzar hacia nosotros con una sonrisa cuidadosamente dibujada. Venía acompañada de alguien, seguramente para presentarlo al decano. Decano Gregory, llamó mi madre al acercarse, quería presentarle a unos de nuestros amigos más cercanos. Se detuvo en seco cuando me vio. Sus ojos se posaron en mí y, por un segundo, vi un destello de reconocimiento, seguido de confusión y finalmente de algo que parecía pánico. Athena, susurró, mientras el color desaparecía de su rostro. Hola, madre, respondí con calma. Una fiesta encantadora, aunque noto que no fui invitada. La boca de mi madre se abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. Miró a Gregory y al profesor Howard, claramente intentando encontrar una manera de salvar la situación. ¿Qué estás haciendo aquí? Logró preguntar, con la voz tensa. Fui invitada por una amiga, contesté. Aunque llevo aquí más de 1 hora y esta es la primera vez que alguien de mi familia me reconoce. Curioso, ¿no? Los ojos de mi madre comenzaron a moverse nerviosos por la sala. La gente cercana ya empezaba a notar la tensión. Deberíamos hablar de esto en privado, dijo, intentando tomarme del brazo. Retrocedí, esquivando su contacto. ¿Por qué? Has estado hablando de mí en público toda la noche. Diciendo a todos lo orgullosa que estás, lo exitosa que soy, lo ocupada que estoy en el extranjero con mi negocio próspero.
Más vale que sigamos con esto en público, ¿no crees? Dije en voz alta. No entiendes, susurró mi madre, con el rostro forzadamente sonriente pero la voz rota, mientras su fachada agradable empezaba a resquebrajarse. Solo intentábamos proteger a la familia. ¿Proteger a la familia? Repetí con fuerza, lo bastante alto para que varias personas se volvieran a mirarnos. ¿Así llamas a desheredar a tu hija? ¿A abandonarla cuando estaba luchando con su salud mental? ¿A echarla a la calle sin tener dónde ir? Tú tomaste tu decisión cuando dejaste la universidad, respondió mi madre a la defensiva. Tiraste por la borda todo lo que te dimos. Todo lo que me dieron. Sentí como la rabia me subía. Lo que me dieron fueron críticas, comparaciones y un amor condicionado. Y cuando ya no pude soportar la presión, me desecharon como si no valiera nada. Entonces apareció mi padre, atraído por la conmoción. Cuando me vio de pie allí, su rostro pasó por la misma secuencia que el de mi madre. Reconocimiento, confusión y finalmente pánico. Atena, dijo, con la voz cuidadosamente controlada, este no es el momento ni el lugar para hablar de esto. Ah, ¿no? Repliqué con dureza. Porque parece que sí tuviste mucho que decir sobre mí en tu discurso. Todas esas mentiras sobre lo orgulloso que estabas, sobre mi negocio exitoso en el extranjero, sobre los lazos familiares y el apoyo. ¿Quieres que le digamos a todos la verdad, papá? ¿Quieres que les contemos que no has hablado conmigo en 5 años? ¿Qué me dijiste que ya no era tu hija? La gente ya estaba mirando. Las conversaciones se habían apagado mientras los invitados giraban la cabeza hacia nosotros. Vi a Cassandra abrirse paso entre la multitud, con el rostro pálido por la alarma. Atena, por favor, dijo mi padre, intentando mantener la compostura. Estás armando un espectáculo. ¿Yo estoy armando un espectáculo? Solté una carcajada amarga. Ustedes llevan 5 años inventando una vida ficticia para mí. Han estado usando mi éxito real, del que no saben nada, para fingir que son unos padres ejemplares, y ahora se enfadan porque los estoy desenmascarando. Cassandra llegó hasta nosotros, con los ojos desorbitados. ¿Qué está pasando? Tu hermana decidió aparecer sin invitación y crear drama en tu fiesta de graduación, dijo mi madre con voz afilada. Muy propio de ella, querer arruinar tu día especial. ¿Sin invitación? Me giré hacia Cassandra. Qué curioso. Escuché tu llamada con mamá hace un rato. Esa donde le dijiste lo aliviada que estabas porque no me había enterado de la fiesta y no aparecería. Esa donde discutieron cómo robar mi herencia. El rostro de Cassandra se volvió blanco. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono. Lo grabé. ¿Quieres que lo ponga para que todos lo escuchen? ¿Quieres que oigan cómo tú y mamá planeaban reclamar que yo había perdido mi fondo fiduciario? ¿Cómo se reían diciendo que tiré mi vida a la basura? Estás loca, escupió Cassandra. Siempre has sido inestable y dramática. Estaba luchando, la corregí con frialdad. Estaba deprimida, ansiosa y desesperada por ayuda. Y en vez de apoyarme, ustedes me ridiculizaron. Todos lo hicieron. Me hicieron sentir inútil hasta que yo misma lo creí. El profesor Howard carraspeó y levantó la voz. Creo que todos aquí necesitan escuchar algo. Yo enseñé a Atena en la universidad. Fue una de las estudiantes más talentosas que tuve. Cuando se fue, me destrozó, porque sabía que tenía un potencial increíble, pero también sabía que estaba lidiando con algo más profundo que el simple estrés académico. Se volvió directamente hacia mis padres. Una buena familia la habría ayudado en esa lucha. En lugar de eso, por lo que estoy escuchando esta noche, la abandonaron cuando más los necesitaba. Y ahora intentan apropiarse de su éxito y hasta robar su herencia. Eso no es familia. Eso es explotación. El rostro de mi padre se volvió rojo de furia y vergüenza. Usted no tiene derecho a juzgar nuestras decisiones familiares. No conoce la historia completa. Entonces ilumínenos, dijo en voz baja el doctor Gregory, que se había acercado. Todos se giraron hacia él. Me encantaría escuchar su versión de los hechos, continuó,
porque lo que escucho hasta ahora dibuja un panorama muy preocupante. La multitud a nuestro alrededor había crecido. La gente susurraba, los teléfonos estaban levantados. Algunos incluso grababan. La imagen perfecta de mis padres se desmoronaba en tiempo real, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Mi madre intentó un último esfuerzo por salvar la situación. Athena siempre fue problemática. Hicimos todo lo posible por ayudarla, pero rechazó nuestro apoyo. Cuando abandonó la universidad, quedamos devastados. Le dimos espacio, esperando que regresara, pero ella desapareció. La hemos buscado durante años. Eso es mentira, dije con firmeza. Me dijeron que no los volviera a contactar. Cambiaron sus números de teléfono. Dejaron claro que estaba muerta para ustedes. Yo no desaparecí. Ustedes me borraron. Y la única razón por la que están molestos ahora es porque vine a arruinar el cuento bonito que han estado contando. De pronto sentí una presencia a mi lado. Jordan, mi socio de negocios, había aparecido sin que lo viera llegar. Reconocer su rostro me dio un alivio inesperado. Debió haber visto mi ubicación cuando le escribí antes y decidió venir. ¿Todo bien aquí?, preguntó Jordan, aunque su tono dejaba claro que sabía que no lo estaba. Jordan, dije con gratitud. Ellos son mis padres. ¿Tus padres?, repitió, mirando a todos. Encantado. Soy Jordan, socio de Athena. Juntos dirigimos Athena Design Agency. Quizá quieran ver el portafolio que, según tu padre, guarda en su oficina. Excepto que no existe, porque él no tiene idea de lo que Athena ha hecho estos últimos 5 años. Jordan sacó su tableta y abrió nuestro sitio web. Athena Design Agency, dijo, girando la pantalla para que todos alrededor pudieran ver. Fundada hace 3 años, actualmente con 15 empleados. Ingresos anuales el año pasado, poco más de $2 millones. Tenemos clientes en todo el país, incluyendo varias compañías de la lista Fortune 500. Fue pasando proyectos, diseños de páginas web, identidades de marca, campañas de marketing. Todo mi trabajo, creado sin un centavo ni un gramo de apoyo de mi familia. Esto es lo que Athena construyó después de que la echaran, continuó Jordan, con voz calmada pero cortante. Empezó sin nada. Durmió en sofás. Trabajó en 3 empleos mientras aprendía diseño avanzado por su cuenta. Ahorró cada dólar hasta poder pagarse su propio apartamento. Luego trabajó como freelance hasta tener suficientes clientes para abrir su agencia. Hizo todo esto sola. Y ha tenido un éxito increíble. Mi madre miraba la pantalla con el rostro indescifrable. La mandíbula de mi padre estaba tan tensa que pensé que se rompería. Cassandra tenía la expresión de alguien que acababa de recibir una bofetada. 2 millones. Dijo mi padre al fin, y escuché la codicia en su voz, incluso por encima de su sorpresa. Eso es en ingresos, no en ganancias, aclaró Jordan. Pero sí, el negocio es muy exitoso. Athena es una de las diseñadoras más solicitadas en Nashville. Lo que hace todo esto aún más indignante, añadió Jordan, mirando a todos, es que ustedes han estado atribuyéndose el mérito del éxito de Athena, mientras en realidad intentaban robarle su herencia. No estábamos robando, protestó mi madre débilmente. Solo reclamábamos lo que era nuestro después de que ella abandonara a la familia. Tengo una grabación que dice lo contrario, le recordé. Cassandra fue muy clara en el teléfono sobre el plan para declarar que yo había renunciado a mi fondo fiduciario. Estoy segura de que a un juez le interesaría mucho escucharlo. El profesor Howard volvió a intervenir. Lo más inquietante aquí no es un incidente aislado, sino el patrón de conducta. No solo echaron a Athena cuando estaba vulnerable. Han pasado 5 años mintiendo sobre ella, usando su éxito para alimentar su propia reputación, y ahora intentando robarle. Esto no es un malentendido ni una simple pelea familiar. Esto es abuso sistemático y fraude. Varios en la multitud asintieron. Alcancé a ver a algunos amigos de mis padres mirándolos con expresiones que iban del desconcierto al desprecio. La imagen cuidadosamente construida se estaba derrumbando.
El doctor Gregory se dirigió a mis padres directamente. He conocido a su familia durante años. Siempre los respeté como colegas y amigos. Pero lo que escucho esta noche es profundamente perturbador. Si aunque sea la mitad de lo que dice su hija es cierto, se han comportado de manera abominable. Es todo cierto, afirmé con firmeza. Cada palabra. Y puedo probarlo. Tengo la documentación de cómo me cortaron. Tengo la grabación de Cassandra hablando del fondo fiduciario. Tengo testigos que pueden declarar sobre mi estado mental cuando me abandonaron. Tengo 5 años construyendo una vida totalmente separada de ustedes, sin apoyo ni contacto. Mi padre intentó un último esfuerzo por recuperar el control. Athena, estás siendo vengativa. Sí, cometimos errores. Sí, se dijeron cosas en medio del enojo. Pero seguimos siendo tu familia. Podemos resolver esto en privado. ¿Ahora quieren que sea privado? Pregunté incrédula. Después de haber mentido públicamente sobre mí toda la noche, después de dar ese emotivo discurso sobre los lazos familiares y lo orgullosos que estaban de sus 2 hijas. Ustedes no tienen derecho a elegir cuándo ser públicos y cuándo ser privados según les convenga. Jordan se inclinó hacia mí y susurró. El abogado ya llegó. Lo llamé cuando me escribiste. Está esperando afuera. Asentí y volví a mirar a mis padres. Esto es lo que va a pasar mañana por la mañana. Van a reunirse con mi abogado. Van a entregar la documentación completa del fondo fiduciario que mi abuela me dejó. Van a firmar papeles en los que reconozcan que no tienen ningún derecho sobre ese dinero y que no intentarán interferir con mi acceso a él. Y lo van a hacer rápido y en silencio. ¿Y si nos negamos? Desafió mi padre. Entonces hablaré con cada persona aquí presente y les contaré toda la historia. Respondí. Les pondré la grabación de Cassandra. Les mostraré la documentación de todo lo que han hecho. Me aseguraré de que cada persona de su círculo social, cada socio de negocios, cada quien que los considera ciudadanos ejemplares, sepa exactamente qué clase de gente son en realidad. Destruiré la reputación que tanto les importa. El rostro de mi madre había pasado de pálido a enrojecido. No te atreverías. Pruébenme, dije con frialdad. No tengo nada que perder. Ya me lo quitaron todo una vez. Y reconstruí mi vida sin ustedes. No necesito su dinero ni su aprobación. Pero no pienso permitir que me roben y encima finjan ser padres orgullosos mientras lo hacen. Cassandra por fin encontró su voz. Esto es una locura. Apareces después de 5 años y vienes a amenazarnos. No los amenacé, la corregí con dureza. Les di una opción. Firman lo que me corresponde o enfrentan las consecuencias de sus actos. Es realmente muy simple. Jordan miró su reloj. El abogado está esperando. Athena, deberíamos irnos. Que piensen en sus opciones esta noche. Miré a mi familia una última vez. Mi madre lloraba ahora, lágrimas perfectamente calculadas que no arruinaban su maquillaje. Mi padre parecía furioso pero atrapado. Cassandra simplemente estaba en shock. Su fiesta de graduación perfecta se había convertido en un espectáculo público. Felicidades por tu graduación, Cassandra, dije con calma. Espero que haya sido todo lo que soñaste. Y me giré hacia la salida, con Jordan a mi lado, dejando a mi familia de pie en medio de sus invitados horrorizados. El abogado, Marcus, nos esperaba en el vestíbulo, tal como Jordan había prometido. Era un hombre de unos 40, mirada aguda y porte profesional. Jordan ya había trabajado con él en varios contratos de negocios y confiaba plenamente en su criterio. Athena, me saludó Marcus con un apretón de manos firme. Jordan me puso al tanto de lo básico. Vaya situación. Es una forma de decirlo, respondí, todavía temblando por la confrontación. Nos movimos a un rincón tranquilo del vestíbulo mientras Marcus sacaba un bloc legal y comenzaba a tomar notas. Le conté todo, el desheredamiento de hace 5 años, las mentiras que mi familia había difundido, la llamada telefónica que había escuchado sobre el fondo fiduciario, la grabación que había hecho. ¿Tienes documentación del fondo fiduciario?, preguntó Marcus.
Conservo copias de los documentos originales que me envió el abogado de mi abuela hace años, dije. Nunca toqué el dinero porque quería demostrar que podía salir adelante por mí misma, pero guardé todo el papeleo. Marcus asintió con aprobación. Bien. Eso nos ayudará. ¿Y la grabación? La reproduje. La voz de Cassandra salió clara, discutiendo con mi madre cómo planeaban reclamar que yo había perdido el fondo por haber abandonado la universidad y cortado contacto con ellos. Marcus escuchó con atención, tomando notas. Cuando terminó, levantó la vista. Esto es una prueba excelente de intención de fraude. Combinado con las mentiras públicas de esta noche y los testimonios de quienes presenciaron la confrontación, tenemos un caso muy sólido. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Ahora nos movemos rápido, respondió Marcus. Mañana enviaré una carta formal a tus padres exigiendo una reunión. En ella detallaré lo que sabemos y lo que estamos preparados para hacer si no cooperan. Dado que su reputación claramente les importa, y considerando que varias personas respetadas fueron testigos de lo ocurrido, creo que aceptarán nuestras condiciones y liberarán el fondo. Basado en lo que me has contado, el testamento de tu abuela no tenía condiciones sobre educación o contacto familiar. Ese dinero es tuyo, independientemente de si terminaste la universidad o no. Cualquier intento de alegar lo contrario es fraude. Ellos lo saben, por eso planeaban hacerlo en silencio en lugar de por los canales legales adecuados. Una oleada de alivio me recorrió. ¿Así que realmente puedo acceder al dinero? Puedes. Y lo harás, confirmó Marcus. Pero, Athena, debo preguntarte, ¿qué quieres más allá del dinero? ¿Quieres presentar cargos por intento de fraude? ¿Quieres demandar por daños emocionales? ¿Quieres hacer pública la forma en que te han tratado? Lo pensé con cuidado. Parte de mí quería reducir sus vidas a cenizas del mismo modo en que ellos habían intentado arruinar la mía. Pero otra parte solo deseaba ser libre de ellos para siempre. Quiero mi dinero, dije al fin. Quiero que firmen documentos legales en los que conste que no tienen ningún derecho sobre él y que nunca volverán a contactarme. Y quiero que dejen de mentir sobre mí. No pueden seguir usando mi éxito para aparentar ser mejores de lo que son. Marcus asintió. Eso es razonable y alcanzable. Redactaré los documentos esta misma noche y estarán listos para la reunión de mañana. Jordan me puso una mano en el hombro. Lo hiciste muy bien ahí dentro. Sé que no debió ser nada fácil. Fue aterrador, admití, pero también necesario. Llevo 5 años huyendo de ellos. Esta noche, por fin dejé de correr. Pasamos otros 30 minutos con Marcus repasando detalles y estrategia. Para cuando terminamos, eran casi las 10. La fiesta seguramente ya se estaba apagando. Me pregunté qué estaría diciendo mi familia a los invitados que aún quedaban. Como si leyera mi mente, el teléfono de Jordan vibró. Miró la pantalla y me la mostró. Era un mensaje del profesor Howard. Solo quería que supieras que varias personas se me acercaron después de que te fuiste preguntando por tu agencia. Les di tu contacto. Creo que esta noche podría terminar siendo buena para tu negocio. No pude evitar reír con ironía. El intento de mi familia por mantener su imagen perfecta había explotado en su contra de la manera más espectacular. No solo había desenmascarado sus mentiras, sino que quizá hasta había conseguido nuevos clientes en el proceso. Vamos, dijo Jordan. Te llevaré a casa. Ya tuviste suficiente drama por una noche. Me condujo de vuelta a mi apartamento, un acogedor de una habitación en un buen vecindario que había trabajado durísimo para costear. Cuando abrí la puerta y entré, el lugar familiar se sintió como un santuario. Gracias por venir esta noche, le dije a Jordan. No sé qué habría hecho sin ti allí. Para eso son los socios, respondió con una sonrisa. Además, no me habría perdido por nada verte derribar a tu terrible familia. Fue épico. Cuando se fue, me cambié a ropa cómoda y me preparé una taza de té. Me senté en el sofá y miré a mi alrededor, a la vida que había construido. Cada mueble, cada decoración, cada pequeño confort lo había ganado con mi esfuerzo. Mi familia no me había dado nada, y no les debía nada.
Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Por un instante pensé que podría ser alguno de mis padres, pero al abrirlo vi que era del Dr. Gregory. Tras lo ocurrido esta noche, quiero que sepas que mi oferta para el proyecto de la Escuela de Medicina sigue en pie. De hecho, estoy más impresionado que nunca con lo que has logrado. Organicemos esa reunión la próxima semana. Te lo mereces. Sonreí y respondí confirmando mi disponibilidad. La reunión con mis padres y su abogado tuvo lugar 3 días después en la oficina de Marcus. Yo me senté junto a él en un lado de la mesa de conferencias. Del otro lado estaban mis padres, Cassandra y su abogado. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. El abogado, un hombre mayor llamado Donald, intentó tomar el control desde el inicio. Mis clientes están dispuestos a discutir un acuerdo respecto al fondo fiduciario, pero quieren garantías de que este asunto permanecerá en privado. Marcus ni siquiera parpadeó. Sus clientes intentaron defraudar a la mía, quitándole dinero que legalmente le pertenece. No tienen ninguna ventaja aquí. No estamos negociando, estamos informando lo que ocurrirá. Empujó una carpeta con documentos hacia el centro de la mesa. Estos son los términos. Primero, darán acceso completo al fondo fiduciario establecido por la abuela de Athena. Segundo, firmarán un documento legal en el que conste que no tienen ni tendrán reclamo alguno sobre ese dinero. Tercero, cesarán todo contacto con Athena, a menos que sea ella quien lo inicie. Cuarto, dejarán de usar inmediatamente su nombre, su éxito o cualquier referencia a ella en sus círculos sociales o profesionales. Mi padre intentó hablar, pero Marcus levantó la mano. No he terminado. Si incumplen cualquiera de estos términos, presentaremos cargos por fraude. Además, entregaremos copias de la grabación y declaraciones de testigos de la fiesta de graduación a sus colegas, amigos y asociados. La elección es suya. Donald miró los documentos y luego a mis padres. Mi madre lloraba de nuevo. Lágrimas verdaderas esta vez. Mi padre parecía derrotado. Cassandra clavaba la mirada en la mesa, incapaz de encontrar mis ojos. Esto es extorsión, dijo Donald débilmente. No, corrigió Marcus con calma. Esto es justicia. Sus clientes pueden firmar estos papeles y seguir con sus vidas, sin el dinero que intentaron robar y sin la hija a la que intentaron explotar. O pueden negarse, y entonces nos aseguraremos de que todos sepan exactamente lo que hicieron. Su reputación quedará destruida y de todos modos perderán el caso del fondo en los tribunales. De esta manera, al menos, podrán conservar algo de dignidad. Hubo un largo silencio. Finalmente, mi padre habló. ¿Cuánto hay en el fondo fiduciario? Eso ya no es de su incumbencia, respondió Marcus con firmeza. Pero, para que quede claro, es suficiente para que Athena viva muy cómoda. Más que cómoda, de hecho. Mi madre me miró entonces. Me miró de verdad. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia familia? La sostuve con la mirada. Ustedes dejaron de ser mi familia hace 5 años, cuando me echaron. Yo solo estoy asegurándome de que no puedan volver a dañarme. Cometimos errores, dijo ella desesperada. Pero seguimos siendo tus padres. ¿Eso no significa nada para ti? Preguntó mi madre, con la voz quebrada. Antes sí, respondí en silencio. Antes lo significaba todo. Pero ustedes me enseñaron que el amor es condicional, que solo valgo la pena si cumplo con sus estándares, que mi dolor y mis luchas no importan si les resultan incómodos. Me enseñaron esas lecciones muy bien. Cassandra habló al fin, con una voz pequeña. Lo siento. No debí decir esas cosas por teléfono. No lo sientes por haberlas dicho, la corregí, mirándola fijamente. Lo sientes porque te escuché y lo grabé. Y eso es muy diferente. Marcus dio un golpecito sobre los documentos. Necesitamos una respuesta. ¿Firman ahora o procedemos con la divulgación pública y la acción legal? Donald susurró algo a mis padres. Tuvieron una breve pero acalorada discusión en voz baja. Finalmente, mi padre tomó la pluma. Esto no termina aquí, dijo mientras firmaba. Sí termina, repliqué con calma.
Termina exactamente aquí. Uno a uno fueron firmando los documentos. Mi madre, mi padre e incluso Cassandra, quien aparecía como beneficiaria secundaria en parte de la documentación original. Cada firma se sentía como un peso menos sobre mis hombros. Cuando todo terminó, Marcus recogió los papeles y entregó copias a cada parte. Recibirán notificación cuando se complete la transferencia del fondo fiduciario. Espero que ocurra en el transcurso de la semana. Mis padres se pusieron de pie para marcharse. Mi madre se detuvo en la puerta, mirándome una última vez. Espero que seas feliz, dijo. Y por un instante, casi sonó sincera. Ya lo soy, respondí. Lo he sido desde hace un tiempo. Solo tuve que aprender a encontrar la felicidad sin ustedes. Se fueron, y yo me quedé sentada en el repentino silencio de la sala de conferencias. Marcus me sonrió. ¿Cómo te sientes? Libre, contesté simplemente. Por primera vez en mi vida, me siento completamente libre. La transferencia del fondo se completó 5 días después. El monto era considerable, mucho más de lo que había imaginado. Mi abuela había invertido con sabiduría, y el fondo había crecido bastante con los años. Combinado con los ingresos de mi agencia, ahora era realmente una mujer rica. Pero el dinero no era lo más importante. Lo que importaba era que había enfrentado a las personas que me habían herido y me había negado a dejar que siguieran controlando mi historia. Había expuesto sus mentiras, protegido mis intereses y los había apartado de mi vida de manera definitiva. El contrato con la escuela de medicina llegó la semana siguiente. El doctor Gregory se aseguró de aclararme que el proyecto era mío por mérito, no por lástima ni por drama. El trabajo de mi agencia hablaba por sí mismo. Mis padres nunca recuperaron su reputación en su círculo social. La noticia de lo ocurrido en la fiesta de graduación de Cassandra se difundió rápidamente. Sus amigos se distanciaron, reacios a asociarse con personas que habían tratado de manera tan cruel a su propia hija. El negocio de mi padre sufrió cuando varios socios pusieron fin discretamente a sus acuerdos. Mi madre se retiró de sus clubes sociales, incapaz de enfrentar las miradas de juicio. Cassandra completó su título médico, pero tuvo dificultades para conseguir una buena plaza de residencia. Las grabaciones y testimonios circularon en la comunidad médica, y su ética fue cuestionada. Finalmente, se mudó a otro estado, intentando empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su historia. Habían construido sus vidas sobre apariencias y reputación. Y cuando eso se derrumbó, ya no tuvieron nada sobre lo cual sostenerse. En cuanto a mí, 6 meses después me encontraba en mi oficina ampliada, observando a mi equipo trabajar en proyectos que un año atrás habrían parecido imposibles. El éxito ahora se sentía real, sólido e inquebrantable. Aprendí que no necesitas la aprobación de tu familia para construir una vida con sentido. A veces, la familia que mereces es la que eliges y construyes por ti misma. Y a veces, la mejor venganza no es la destrucción, sino llegar a ser tan exitosa, tan feliz, tan libre, que sus opiniones dejan de tener importancia. Me alejé de ellos aquella noche de la graduación, y jamás volví a mirar atrás. Ese fue el momento en que verdaderamente gané.